A nivel de fundamentos, el comportamiento de la formación bruta de capital se verá hacia adelante beneficiada por condiciones de financiamiento que irán mejorando, por la apreciación del tipo de cambio real en el periodo, en todo este horizonte de proyección, y también coherente con las condiciones financieras externas que también irán relajándose conforme avance el ciclo monetario en Estados Unidos y en los países desarrollados que partieron marginalmente antes. En el gráfico entonces aquí vemos una mayor diferencia cuando analizamos los tres informes de política monetaria, nuevamente marzo, junio, septiembre, las tasas de variación y a la derecha los niveles. Y ahora sí vemos que comparado con el mes de marzo, los informes de septiembre y junio muestran mejores perspectivas, pero septiembre tiene, en términos de niveles, una corrección algo a la baja respecto a lo que teníamos en el informe de referencia. La evolución de la inversión tiene un correlato en el comportamiento del crédito comercial a nivel local. En particular, la débil demanda por financiamiento para proyectos de sectores que se financian con la banca local y en cambio el mayor endeudamiento de fuentes externas, que es el caso del financiamiento del sector minero. Hay un recuadro nuevamente en el informe de política monetaria que incluye un análisis comparativo con la evolución del crédito, considerando todas las fuentes de financiamiento para las empresas. En este, cuando comparamos Chile con otros países, no se aprecia un comportamiento muy distinto en nuestra economía con el de otras economías, lo que refleja la relevancia de los factores globales y refleja el desempeño del crédito. Entre ellos, que las políticas activas de crédito durante la pandemia ayudaron a expandirlo más allá de lo coherente con sus fundamentos. Luego, el fin de dichas políticas, sumado al aumento de la tasa de interés y el inicio del proceso de crecimiento más lento durante el año 2023, han contribuido a un bajo dinamismo del crédito en todo el mundo. En términos comparativos, en nuestro país destaca positivamente el rol contracíclico en la primera parte de este ciclo y un descenso algo mayor en la segunda etapa, aunque aún manteniéndose en niveles por sobre el promedio de los países en referencia. En el plano externo, pasando ahora al plano externo, la inflación ha ido reduciéndose a nivel global. Ello ha permitido que la mayoría de los bancos centrales haya comenzado un proceso de reducción de sus tasas de interés. En este contexto, como acabo de mencionar, nuestras proyecciones suponen que las condiciones financieras globales irán mejorando a lo largo del horizonte de política de 2 años. A esto se suma un panorama de crecimiento global y de términos de intercambio algo menor al previsto a comienzos de año. Por un lado, la economía norteamericana estadounidense ha logrado mantenerse resiliente con un desempeño del consumo que ha superado lo previsto. Por otro lado, el precio del cobre ha aumentado en forma importante respecto a inicios de año en respuesta a la demanda tanto por la transición energética y de movilidad como por aspectos geopolíticos y una oferta con perspectivas de crecimiento acotadas. Podemos ver la evolución de las perspectivas de crecimiento de nuestros socios comerciales para el año 2024-2025. Vemos que son perspectivas algo mejores que las que veíamos en años anteriores. En 2024 no son tan distintas, empiezan a mejorar algo, pero se mantienen en torno a 3% y aquí no vemos grandes diferencias. La mayor diferencia se observa en el comportamiento del precio del cobre, que con altos vaivenes está en niveles que estamos proyectando hacia fines del periodo de proyección, hacia nuestro mediano plazo, en torno a 4,3. Tal como lo planteamos en el comunicado de nuestra última reunión de política monetaria, estimamos que de concretarse los supuestos del escenario central, los elementos del informe del mes de septiembre, la reducción de la tasa de política monetaria hacia su nivel neutral será algo más rápida de la que habíamos señalado en el informe de junio. Como siempre, esto se va a ir concretando
a un ritmo que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria futura de la inflación. Esto implica que si bien prevemos que la tasa seguirá descendiendo, la magnitud, la temporalidad de los movimientos será algo que vamos siempre analizando en cada una de las reuniones. Pero quisiera detenerme un momento para hacer un alcance sobre la conducción de la política monetaria. Es un hecho de primer orden que la política ha sido exitosa en reducir una inflación que llegó a más del 14% en agosto de 2022 hasta registros en torno al 3% a inicio del presente año. Contribuyeron a este resultado, además de la conducción de la política monetaria, la credibilidad ganada por el Banco Central a través del tiempo, la decisión con que se enfrentó el shock y también el rol de la política fiscal el año 2022, año en que se retira buena parte de los estímulos fiscales. Es también un hecho que la magnitud de los recortes no se ha repetido de reunión en reunión. Hemos bajado la tasa en 11 de las 12 ocasiones, con magnitudes que han ido descendiendo en la medida que avanza el proceso de reducción de la política monetaria, de reducción de la inflación, ¿no es cierto? Ello no necesariamente repitiendo el guarismo anterior. La duda que surge entonces es si esto implica que la trayectoria de la política monetaria se ha vuelto menos predecible. Parto por destacar, como siempre lo hago particularmente cuando hablamos del corredor, que el corredor de la política monetaria no es un compromiso del Consejo sobre el cual será el nivel de la tasa en un periodo determinado. Es un cambio, es una referencia. En cambio, es una referencia para entender escenarios alternativos que estamos analizando en cada uno de los informes y sus posibles consecuencias para la trayectoria sobre la política monetaria. Así, el corredor incluye un conjunto de trayectorias posibles para un mismo escenario, según consideraciones tácticas en base a los antecedentes expuestos en el informe. La observación de los corredores durante 2024 muestra que ellos han seguido una tendencia similar con cambios leves de informe a informe. Este gráfico puede ser más difícil de seguir, de leer. Lo que tenemos allí es el corredor de política monetaria, que significa, como decía recientemente, es un área que engloba potenciales trayectorias, es información adicional que entrega el informe de política monetaria basada en el escenario que está describiendo, basada en escenarios alternativos que pudiera ser informativa respecto a la trayectoria futura de la tasa de política monetaria sin representar un compromiso explícito. Y cuando analizamos las variaciones, por lo tanto, de los escenarios de política monetaria que se describen en cada informe, podemos comparar el corredor de un informe a otro. Lo que vemos en las líneas más claras son los corredores más antiguos, marzo 2024, y los colores más oscuros van representando los corredores más nuevos y vemos cómo en general los corredores se van englobando, se van traslapando unos con otros, mostrando una tendencia en el último corredor, mostrando nuevamente siempre una tendencia a ir convergiendo hacia niveles de tasa neutral y adicionalmente una trayectoria que se va traslapando gruesamente entre un corredor y otro. De este modo, la evolución del corredor y la guía que provee para el mercado da cuenta nuevamente de una economía que en general ha mantenido las tendencias proyectadas por el banco. Así, tras ubicar la tasa de política monetaria en su máximo de 11,25 en octubre del año 2022, el Consejo transmitió constantemente que mantendría la tasa en ese valor el tiempo que fuese necesario para asegurar la convergencia de la inflación a la meta del 3%. Luego, cuando comenzó el proceso de reducción, estableció que la tasa debía irse reduciendo hacia su nivel neutral a una velocidad que dependería de la evolución de las condiciones macroeconómicas y de sus implicancias entonces para la inflación. Así se ha hecho en cada reunión, más allá de las cuales han sido los movimientos individuales en cada una de ellas.
Sobre esto último, es importante recordar que la magnitud de las reducciones de la tasa se va decidiendo según la evolución entonces del escenario macroeconómico, los riesgos respectivos, sus implicancias para la convergencia inflacionaria, además de las consideraciones tácticas que prevalezcan en el juicio del Consejo. Así, en un principio vimos más espacio para bajar rápidamente la tasa desde niveles altos en ese momento y comenzamos con reducciones significativas de 100 y 75 puntos base. El cuarto trimestre de 2023, cuando se producían tensiones relevantes en los mercados globales, ese espacio se redujo y adoptamos una baja más acotada, pero igualmente importante, 50 puntos base. En lo más reciente, con una tasa más cercana ya al rango de la tasa neutral, hemos ido reduciendo la magnitud de los recortes a recortes en torno a 25 puntos base. En julio, ante un escenario donde había riesgos contrapuestos, decidimos una mantención para evaluar el desarrollo de los mismos, concretando en septiembre una baja de 25 puntos base, ante un escenario donde parte de esos riesgos se atenúan. Así, el banco implementa los cambios que estima necesarios guiando al mercado con señales oportunas. El corredor de la tasa contribuye a informar en forma transparente lo que el Consejo está observando, aunque, como mencioné, no constituye un compromiso sobre el nivel de tasa específico, sino que por el contrario es un área de trayectorias probables de mantenerse el escenario a partir del cual este corredor se configura. Con todo, lograr una comunicación clara y efectiva es importante para el objetivo de política monetaria y trabajamos permanentemente en ello. Como decía en un inicio, hemos ido diseñando un marco de política y un conjunto de instrumentos comunicacionales que han permitido llevar adelante un exitoso proceso de contención de una inflación de 14% a tasas en torno a la meta, lo que nos permite enfrentar desafíos sobrevinientes sobre bases más sólidas. Quiero pasar ahora al corredor de este informe de política monetaria y los principales factores a tener presentes en el corto plazo que al elaborarlo se están señalizando. Volviendo al contenido entonces del informe del mes de septiembre, los escenarios de sensibilidad que dan forma al corredor están relacionados con aspectos locales. En este contexto, como se describió en el informe, la parte inferior puede darse en una situación en que la debilidad de la actividad y la demanda en el que manifestamos, que vimos en el segundo trimestre, se prolongue por diversos factores, incluido un mercado laboral algo más débil. Por su parte, el límite superior podría concretarse si el alza de la inflación resultara más persistente que lo previsto o si sus efectos de segunda vuelta superaran lo considerado en el informe. Importante resaltar que también existen escenarios donde la evolución del escenario internacional difiere de lo planteado en el escenario central. Particularmente, la velocidad a la que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés afectaría ciertamente las condiciones financieras globales con impactos en nuestra economía que mantendrían la tasa dentro de los límites del corredor del informe de septiembre. Corredor que ustedes están viendo allí en pantalla, comparativamente con el corredor anterior, la línea punteada roja, con las distintas evoluciones de las curvas de mercado que están incorporadas en el interior del mismo. Pasemos entonces a revisar cada uno de los factores que acabo de señalar, partiendo por la evolución del consumo privado. Como mencioné, al dar cuenta de las proyecciones, los datos del segundo trimestre mostraron un débil desempeño del consumo privado. Evaluado en velocidades de expansión trimestre a trimestre, el consumo de los hogares se contrajo 0,3%. Ello con descensos en el componente no durable y también en el componente de servicios, siendo este último uno que había mostrado alzas por varios trimestres consecutivos.
nuestras proyecciones consideran que el consumo retomará velocidades de expansión positivas en lo que viene hacia adelante. El sustento de esta proyección, como mencioné, es que varios de sus fundamentos han mostrado un comportamiento acorde con lo que se esperaba, lo que nos lleva a pensar que lo ocurrido en el segundo trimestre no es persistente en el tiempo. Por ejemplo, la masa salarial ha crecido constantemente, eso lo estamos viendo allí en el gráfico, masa salarial, la suma de los efectos del empleo y de las remuneraciones, la parte que se llevan de ingreso los hogares para sustentar el consumo, está creciendo sistemáticamente. Y vemos también que desde el punto de vista de la carga financiera de los hogares, esta empieza a notar los efectos de las mejores condiciones financieras. Eso lo estamos viendo en el gráfico de la derecha. Tenemos los quintiles del 1 al 4 agrupados en el primer conjunto de columnas y vemos el descenso de la carga financiera más notorio que en el quintil 5, que es el que está más a la derecha. Tenemos allí incorporado tanto la carga para créditos de consumo como para créditos hipotecarios. Sin embargo, hay algunos aspectos que vamos a monitorear, que hay que seguir mirando. Uno de ellos, como lo destacamos en el informe del mes de septiembre, es la evolución del mercado laboral. Los datos del INE hasta el trimestre móvil, mayo-julio, muestran que la creación de empleo se ha ido desacelerando en el margen. Mirada su composición, se aprecia que dicha desaceleración se concentra en la categoría de cuenta propia, cuando lo miramos en alguna perspectiva mayor. De hecho, el empleo asalariado formal no parece mostrar un cambio significativo respecto a sus tendencias previas. La evolución de la economía nos va a ir dando luces de lo que ocurra con el mercado laboral y con el consumo. Aquí tenemos en azul lo que es el empleo asalariado formal, como les decía, muestra una tendencia más estable. En cambio, las categorías asalariado informal y cuenta propia marcan en forma más insistente la tendencia que estamos viendo en la evolución del empleo, que es uno de los elementos que hay que seguir mirando cómo sigue el mercado laboral de aquí en adelante. No obstante, es importante reiterar la cautela al momento de analizar los datos de corto plazo. Es un tema, quiero entrar ahora en un tema más estadístico que económico. Este año tiene una composición estacional bastante particular. Y ello ha llevado a diferencias significativas en las variaciones anuales cuando descontamos estos elementos particulares. Entre ellos, el que sea un año bisiesto, que la celebración de Semana Santa se trasladó de un trimestre a otro respecto al año 2023, que las vacaciones de invierno escolares se estén moviendo de un mes respecto a otro, influye en la estacionalidad que estamos mirando y por lo tanto en la comparación con las cifras del año previo. De este modo, no es extraño que sigamos viendo meses en los cuales la actividad tenga un aumento importante en términos anuales, seguido de otros meses en que los resultados sean contrarios. Por lo mismo, cabe reiterar la necesidad de extraer tendencias a partir de la información que recibimos y no quedarnos solamente con el movimiento que vemos en el margen. Por ello, para la evaluación de las perspectivas de la inflación, es importante analizar en forma conjunta las señales de los indicadores de oferta y de demanda a distintas frecuencias. El gráfico que ustedes están viendo muestra la siempre volátil evolución de los factores de estacionalidad. Pero también muestran cómo en la parte final del gráfico hay un comportamiento bien atípico, creciente, en la evolución de estos factores estacionales. Y por lo tanto, el mensaje de tener cautela con la cifra mes a mes que hemos visto y que vamos a seguir viendo a lo largo de este año es un llamado a la precaución precisamente por los factores estacionales particulares del año 2024. El segundo elemento que está presente en el corredor es la persistencia inflacionaria. Como mostré, nuestras proyecciones consideran que el descongelamiento de las tarifas eléctricas tendrá efectos importantes en el nivel de precios,
pero su impacto en la inflación lo prevemos transitorio. Esto se explica por el hecho de que se trata de un shock ocasionado por un precio particular, no por un aumento generalizado de precios, en una economía que no presenta desequilibrios macroeconómicos significativos. Esto permite además que la economía pueda absorberlo sin que la política monetaria deba tener una reacción que signifique generar un impacto o un costo adicional en la economía. El comportamiento de las expectativas ha sido coherente, como decíamos, como vimos en gráficos previos, con esta evaluación. Además, antecedentes como la frecuencia de cambios de precios obtenida a partir de microdatos no muestra que se esté produciendo en este momento un cambio en la dinámica de formación de precios. ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico? En este gráfico que ustedes están viendo está la frecuencia agregada de los cambios de precio, es decir, es la mediana de los porcentajes de los cambios de precios sin ninguna ponderación. Y vemos, por lo tanto, cómo esta mediana sigue la tendencia que se venía observando. No se observa un cambio en el proceso de formación de precios en la economía. Cuando comparamos la evaluación que hacemos del escenario macroeconómico entre el informe de junio y el actual, un cambio importante entonces es el menor riesgo que estamos observando en este factor precisamente. Ello tanto por el mencionado comportamiento de las expectativas como por la formación de precios, a su vez por el desempeño de una demanda que está conteniendo presiones inflacionarias. De todos modos, este es un tema en constante desarrollo. La economía viene saliendo de un periodo de elevada inflación y algunas medidas de márgenes de las empresas sugieren que estos son acotados, por lo que es necesario monitorear nuevamente la persistencia de este shock en los meses venideros. El tercer factor, las condiciones financieras globales, me permiten hacer un análisis más global y no solamente el impacto directo de lo que estamos señalizando en el corredor. En esta parte, como les decía, quiero hacerme cargo de una pregunta frecuente. Esto es, si nuestra política monetaria está o no supeditada a lo que hace o no hace la Reserva Federal. Primero, destacar que por supuesto que lo que hace la Reserva Federal importa. Particularmente, nosotros somos una economía pequeña y una economía abierta al mundo. Pensar que eso no es así sería creer que cuando nosotros hacemos en el Banco Central las proyecciones y tomamos decisiones, no estamos evaluando lo que ocurre en el escenario macroeconómico externo y por supuesto ello no es así. La política monetaria de la Reserva Federal afecta a la principal economía global, impacta a los mercados financieros en todo el mundo y es parte de la discusión constante. Entonces, por supuesto que importa. Pero eso no significa que nuestros movimientos sigan lo que hace la Reserva Federal o que tengamos que mantener un cierto diferencial respecto a la tasa de la Reserva Federal. La flotación cambiaria de nuestra economía nos da el espacio para mantener una política independiente que se preocupe de lograr las metas de inflación tomando en cuenta el impacto y los cambios de los desarrollos externos y su impacto en la economía local. De este modo, cuando la Fed mueve su tasa, evaluamos las razones, evaluamos las consecuencias, particularmente qué implica para los mercados y las condiciones financieras que enfrentamos, cómo ello afecta a las presiones inflacionarias y particularmente su convergencia a la meta. Si las decisiones de la Fed implican menores o mayores presiones inflacionarias, ya sea porque está detrás un cambio al estado de la economía americana, porque impacta el tipo de cambio, porque modifica las condiciones financieras a nivel global, esto se incorpora en nuestra evaluación y puede afectar nuestras decisiones según su incidencia en la inflación dentro del horizonte de 2 años. Dicho lo anterior, un aspecto relevante de las últimas semanas fue el comienzo del proceso de reducción de la Fed Fund Rate. El recorte de 50 puntos base estaba dentro de las expectativas de mercado, por lo cual no podríamos calificarlo de una sorpresa. En nuestro caso, el escenario central de proyección consideraba una trayectoria de descenso
con 3 recortes de 25 puntos base y varios más en 2025. Los mercados globales continúan esperando una reacción más agresiva de la Reserva Federal durante el presente año. Mientras los temores de un aterrizaje brusco en la economía estadounidense se han ido disipando, podemos ver que la bolsa en ese país ha alcanzado nuevos máximos históricos, mientras las tasas de interés de largo plazo han subido, empinando la curva de rendimiento, mientras las tasas de interés de Estados Unidos empinan su curva de rendimiento. El dólar ya traía una trayectoria de depreciación desde inicio del mes de agosto. En ese momento se fue consolidando la expectativa de que prontamente partiría el proceso de descenso de la tasa americana. El peso chileno se ha acoplado a los movimientos globales, aunque en lo más reciente su apreciación ha respondido en mayor grado a la evolución del precio del cobre en función de los estímulos también recientemente anunciados para China. En el gráfico podemos ver la evolución de algunas par de variables financieras relevantes, la evolución de las monedas y de las tasas nominales a 10 años para un conjunto de países. Está englobado Estados Unidos, Chile, en amarillo un conjunto de países de América Latina y en verde la eurozona. Vemos cómo tenemos, en este caso, la moneda americana cuando sube está depreciándose, responde con una apreciación de la tasa del euro. Vemos la volatilidad del peso chileno de la mano no solo a la evolución de la moneda americana, sino que particularmente en este periodo ha estado muy incidida también por la volatilidad que ha mostrado el precio del cobre, y vemos la respuesta de las monedas latinoamericanas. Y por el lado de la tasa vemos claramente cómo las monedas siguen un patrón muy similar, incluida la tasa local respecto de la tasa americana, con alguna diferencia que se produce en el margen en el caso de los otros países de la región en lo más reciente. Ya para concluir, quiero aprovechar el ambiente académico que nos rodea. Quiero finalizar con algunas reflexiones acerca del futuro, particularmente sobre nuestras posibilidades de crecimiento de mediano plazo y el rol que pueden jugar instituciones destacadas académicas relevantes como la Universidad Adolfo Ibáñez. En este informe, nosotros revisamos el crecimiento tendencial, ratificando su tendencia, una tendencia que se viene mostrando ya desde hace un tiempo. El crecimiento de mediano plazo de nuestra economía ha ido a la baja y para los próximos 10 años la expansión que estamos estimando está algo por debajo del 2%. Pese a que no presenta variaciones relativas a la revisión que se hizo el año anterior, más allá de la natural evolución de la fuerza laboral post-pandemia, esta evaluación ha traído diversas reacciones. Ellas apuntan a la necesidad de buscar y de abrir vías nuevas para nuestras posibilidades de crecimiento y para que ellas mejoren. Hemos repetido que no hay cambios fáciles ni atajos. Se requiere trabajo, se requiere dedicación y de todos los actores de la sociedad. Nos enfrentamos a un mundo además en rápido movimiento, con tecnologías que están generando cambios significativos en distintos sectores de la economía y en la sociedad como un todo, pero también con amenazas latentes, como el conjunto de conflictos geopolíticos que se desarrollan o los impactos del cambio climático. Adaptarnos a todo esto es aún más desafiante para una economía pequeña y abierta como la nuestra. Pero tenemos los instrumentos, tenemos las posibilidades, tenemos una importante riqueza en nuestras personas. Una universidad, con todo el capital humano del que esta universidad dispone, debe aportar a la discusión de cómo mejorar nuestras perspectivas futuras. La invitación a todos los actores, la invitación a la universidad, es a ser actores principales en ello. Muchas gracias por el espacio y por el espacio de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Te podemos hacer un par de preguntas? Sí, claro. Sí. Si quieres nos sentamos para hacerle... Sabemos que tiene la agenda muy ajustada. Sí, eso, nos sentamos aquí. Tenemos... ¿Este micrófono está prendido hasta? Debajo, por debajo. Ah, ahí. Eso. ¿Sí? Sí. ¿Parece? Sí.
Sí. Bueno, muchas gracias. Fue amplio el panorama, lleno de distintos temas. Yo quisiera profundizar. Voy a tomarme de la última, quizás ya que nos interpeló a la universidad, pero también dentro del informe aparecen algunas ideas de dónde está ese potencial de crecimiento, y es una preocupación que viene mucho en la agenda. Entonces quisiera preguntar si pudieras profundizar un poco en esa mirada amplia que tienen ustedes de la economía, respecto de dónde está o qué medidas uno puede, o dónde, en qué áreas uno puede poner atención respecto al potencial de crecimiento, que es algo que vamos a profundizar después en el panel. Sí, me imagino que van a profundizar bastante en el panel que vienen. Lo que nosotros hacemos es necesitamos, para efectos de conducir la política monetaria, anclarnos en un par de parámetros estructurales, que son el crecimiento de tendencia y la tasa neutral, ¿no es cierto? Y por lo tanto estamos permanentemente revisando cómo va el crecimiento de tendencia, y año en año, o cada vez que lo hemos ido mostrando, en general estamos ratificando una tendencia de caída en la productividad total de factores, una tendencia decreciente que es de larga data. Ya uno puede hablar de una década o un poco más, o sea, es una tendencia ya significativa. No es exclusiva de nuestro país, pero no es una tendencia que ayude ni que nos permita ir mejorando nuestra capacidad de crecimiento, sino todo lo contrario. Y por lo tanto ahí hay un foco relevante. Si queremos aumentar el crecimiento tendencial, hay que profundizar en lo que está pasando con la productividad total de factores. Hay algunos trabajos que ha hecho el banco también con microdatos que dan cuenta de que la productividad no necesariamente se está dando en el proceso de entrada y salida de firmas, sino que en las firmas que llevan más tiempo. En fin, hay harto que trabajar allí, y hay harto material y hay harto que mirar, y hay mucha propuesta sobre la mesa que podría contribuir a mejorar la productividad total de factores. Hay otros dos elementos adicionales que están incorporados dentro del análisis del informe, y uno es cuál es el aporte del trabajo propiamente tal, y uno lo tenemos todo medido como productividad total de factores, pero la calidad también, la educación es central dentro del aporte del factor trabajo dentro de nuestra economía. Allí lo que es capacitación, lo que es educación es fundamental. Nosotros todavía tenemos tasas de participación que pueden seguir creciendo y tener aportes adicionales, y por lo tanto eso está incorporado en la proyección ya, suponiendo que de aquí al 2050 llegamos a patrones similares a los de países como la OECD. Y el tercer elemento es la inversión, y todo lo que podemos hacer por aumentar la inversión y por tener inversión nuevamente de mejor calidad es fundamental. Ahí el mercado de capitales también tiene un foco central, ¿no es cierto?, en tanto es el que conecta el ahorro con los proyectos de inversión. Esos son los tres fuentes, los tres factores centrales sobre los cuales hay que trabajar, y yo creo que elementos de propuesta sobre la mesa hay varios. Pero lo que hay que hacer es marchar un poquito en contra de esta tendencia de la productividad que estamos viendo. Sí. Y respecto al mercado de capitales, que hay una preocupación importante después del efecto, ¿no es cierto?, dañino a los retiros. ¿Qué medidas se pueden estar mirando ustedes para que podrían impulsar o reimpulsar la profundidad del mercado de capitales? Si uno analiza lo que ha pasado con el mercado de capitales nuestro, la profundidad del mercado de capitales siempre es importante. La profundidad, el rol del mercado de capitales, como te decía en la pregunta anterior, es esta interconexión entre lo que tenemos de disponibilidad de financiamiento y cuáles son los proyectos que nos van a dar más productividad, más realce, más crecimiento a la economía. Ese factor de conexión es fundamental, y para ello es importante que el mercado de capitales funcione bien. Y si es profundo, está menos expuesto a volatilidad de distintos shocks. Entonces necesitamos las dos cosas. ¿Qué es lo que hemos observado en el último tiempo? Bueno, el tamaño de nuestro mercado de capitales, y eso se ve con mayor claridad, lo hemos visto, por ejemplo, en el mercado de renta fija local, ha sufrido un shock relevante. El retiro de los fondos de pensiones ha significado una merma de ahorros de largo plazo bien significativo, y tiene dos impactos, o tres impactos. Al ser ahorros de largo plazo y tener que financiar proyectos de largo plazo con ahorro de más corto plazo, tú estás incorporando más riesgo en la economía en el proceso de conectar estos ahorros de corto plazo con un proyecto que es de largo plazo. Esa transformación temporal ya involucra riesgo. Tenemos menos profundidad y por lo tanto tenemos más volatilidad en los mercados. Tenemos un instrumento que nos está ayudando menos a frenar los shocks que pudieran venir de afuera en un entorno mundial
particularmente desafiantes con escenarios geopolíticos importantes. Y por lo tanto, y el tercer elemento es cuánto se transa en ese mercado y cuántos agentes están participando en él. El mercado de renta fija local lo que estamos mirando entonces es una menor disponibilidad de menos montos que se están transando y más agentes que están queriendo extraer recursos del mercado de renta fija y por lo tanto ahí vemos más claramente la tensión. ¿Qué se puede hacer? Más actores. Nosotros estamos impulsando, es una vieja aspiración del Banco Central, mucha fuerza ha puesto el mismo Pablo desde que está en el banco, en lo que tiene que ver con internacionalización del peso. El banco empujó que en la ley de resiliencia se incorporara una medida para que Impuestos Internos pudiese dar información bien práctica, bien transparente respecto a qué información los corresponsales van a tener que entregar desde ese punto de vista y esperamos que eso salga luego y esos más agentes contribuyan. Es fundamental el ahorro. O sea, el mercado de capitales se profundiza con más ahorro. Ahí hay un conjunto de instrumentos que no necesariamente pasan por el Banco Central. Nosotros hemos flexibilizado las normas para las cuentas de ahorro, por ahí se necesita mucho más agente, más ahorro. El tercer elemento que uno puede trabajar y que estamos trabajando dice relación con instrumentos de liquidez, que le den fluidez al mercado y que pueda reaccionar. Allí la misma ley de resiliencia nos permite trabajar, incorporar normas para tener repos, para que el mercado profundice. Hoy día los repos están parados por una serie de imprecisiones en la normativa y eso debiera despejarse luego. Lo que es securitización retenida, en fin, creo que lo que tiene que ver con liquidez, lo que tiene que ver con más agente y lo que tiene que ver con ahorro fundamental, lo que puede hacer el banco es trabajar más bien por la parte de ir profundizando las transacciones en el mercado, el LBTR en dólares, tener más tiempo abierto el LBTR, tener más estos instrumentos de liquidez que se desarrolle más un mercado de repo y que fluya más la liquidez entre los actores internos importantes. Nada de esto sustituye el que generemos más instancias de ahorro también. Por supuesto. Y para ir terminando, porque yo sé que estamos en el tiempo que tiene disponible la presidenta, no quisiera terminar sin una preocupación que mostró en su presentación respecto del mercado laboral. ¿Ah? Mostró la tendencia ahí y mostró un poco el desafío que se ve en las proyecciones hacia adelante. Y habló de una proyección al 2050 de más participación, pero 2050 es un poquito lejos. No, pero eso para la proyección a largo plazo. No, sí, pero si bien el banco no interviene directamente, pero ¿qué preocupación, si pudiera ahondar un poco en la preocupación, cómo podemos, un poco todo el país, hacernos cargo de ese desafío? Lo que está en el informe dice relación con que el mercado laboral es un fundamento muy importante para la proyección del consumo. El mercado laboral tiene una implicancia social de primer orden, ciertamente, y esa es una dimensión que es la primera que hay que abordar, ¿no es cierto? Pero además, como consecuencia de esa dimensión de primer orden, porque el mercado laboral es que entrega los ingresos a los hogares en forma fundamental, de allí viene del trabajo, la mayoría de los hogares obtienen sus ingresos del trabajo, y por lo tanto lo que pasa con el empleo y lo que pasa con los salarios es fundamental. Y esos son los ingresos con los cuales los trabajadores van y presentan y pueden financiar su consumo. Eso y lo que pasa con las condiciones financieras. Por el lado de las condiciones financieras, se van a ir aliviando, algo de eso ya se empieza a notar en la carga financiera de los hogares, que todavía está en niveles altos, pero ya se empieza a notar en la carga financiera de los hogares. Y lo que estamos mirando en el mercado laboral siempre actúa con algún rezago respecto a la evolución de la economía y ha mostrado cierta volatilidad y además estamos en un momento, en un ciclo en que la estacionalidad no contribuye en el mercado laboral. Pero es fundamental que su desarrollo siga acorde al ritmo de tendencia de crecimiento de la economía que estamos proyectando en torno al 2%. Y las últimas cifras han sido algo más débiles. Y eso es lo que nosotros decimos, esto hay que seguir monitoreando y viendo Sí, qué pasa con esta sigla. ¿No? Hay que mirar que si estas dos cifras son una tendencia o son dos cifras. Eso es lo que hay que ir mirando hacia adelante. Por otro lado, los salarios nominales tienen un crecimiento robusto. Muchas gracias. Quiero pedir un aplauso para Rosana. Muchas gracias por la instancia. Al final, antes de despedir.
Muchas gracias, Susana. Quiero pedir a nuestros panelistas que puedan pasar aquí adelante a participar. Si puede sacar ese paso. Mientras vienen para adelante los presento. Bueno, voy a partir por Soledad Arellano, que es aquí de la casa, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez desde el 2014, PhD en Economía del MIT, ingeniero comercial, maestro en Economía de la Pontificia Universidad Católica, con una amplia trayectoria y destacada trayectoria en el ámbito académico, sector público, etc. Pablo García, también profesor, partimos los de la casa, profesor e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, la Rosana ya dijo que había sido consejero y vicepresidente del Banco Central entre el 2014 y el 2024, PhD en Economía de MIT y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Carola Grunwald, economista jefe de Prudential AGF, Master Degree en Macroeconomic Policy and Financial Markets de la Pompeu Fabra, ingeniera comercial, también con una amplia trayectoria en políticas económicas y en el ámbito de las inversiones. Y Igal Maguenzo, economista jefe y cofundador de Pacific Research, PhD en Economía de UCLA, y con una amplia trayectoria también en el análisis macroeconómico, área que lideraste en el Banco Central también. Así que tenemos un panel muy destacado para todo lo que nos mostró la presidenta del Banco Central. Yo quisiera partir por pedirles como sus primeras reacciones. ¿Dónde está la preocupación? Quizás yo les comparto, yo me quedé más tranquila al ver todo el análisis, decir vamos bien, muy en proyecciones, ha sido ordenada la baja, pero también esta preocupación de la proyección del crecimiento tendencial que tiende a corregirse y no corregirse hacia arriba, sino que hacia abajo, cuando miramos un periodo de los próximos, no el próximo como terminamos este año, sino los próximos 10 años, menor al 2%, incluso 1,8% estamos. ¿Cómo reciben ustedes toda esta cantidad de información? ¿Dónde pondrían ustedes, así para partir cortito, las preocupaciones centrales? Si quieren, partimos Soledad, ¿quieres partir tú? Ahí está prendido. A ver, muy cortito, honestamente yo no me quedo como tranquila, yo siento como una gran frustración y preocupación, en el fondo después de ver tanto tiempo en el que venimos con la caída de productividad y con ahora con un crecimiento tendencial que es bajo el 2%. Pensemos además que nuestros socios comerciales mostró ahí la presidenta del Banco Central que está creciendo en torno al 3%, o sea, estamos creciendo menos que todo lo que nos comparemos. Y eso creo que es un escenario preocupante. No quiero decir que nadie ha hecho nada, ni como decir como que somos los únicos que nos damos cuenta, pero es frustrante ver que esto es algo que está en la discusión, que estamos todos preocupados de esto, pero que no logramos salir del lugar en que estamos. Eso a lo mejor es como mi mayor preocupación. Y uno podría decir, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, probablemente después en la segunda parte vamos a hablar, pero hay muchas cosas que uno podría decir en términos de la permisología, en términos de libre competencia, en términos de mejoras para el capital humano, etcétera, para políticas para que haya más inversión, etcétera. Pero en mi opinión, la reforma económica más importante que nosotros tenemos que hacer en este momento es la reforma al sistema político, porque ninguna reforma proinversión, de permisología, el tema de capital humano, en términos de nada, va a pasar si no logramos generar condiciones para que haya un acuerdo para hacer estas políticas. Entonces, hoy día creo que el sistema político nos está jugando muy en contra, que ya no es el acuerdo económico donde por supuesto que podemos tener divergencias, pero es la política donde debería generarse el espacio para llegar a los acuerdos, cuáles son mínimos comunes en los cuales estamos de acuerdo. Y que no estamos logrando mucho la capacidad de generar esas reformas o esas medidas que se necesitan. Así es, ese es como mi primeras impresiones. ¿También estás preocupado? Preocupado, sí. A ver, aquí hay dos cosas. Una, creo que tiene que ver con la velocidad de crucero, ¿ya? Que de hecho no se corrigió, así para ser bien precisos, no se corrigió a la baja, sino que
como estamos mirando los próximos 10 años, salió un año de más crecimiento y entró uno hacia adelante. Entonces la proyección es la misma, pero el resultado te da un poquito más bajo, pero era algo, es una cosa como técnica. O sea, en el sentido que el Banco Central no se ha puesto más pesimista respecto a lo que va a pasar en Chile, sino que sigue igual de pesimista que antes. Ha cambiado su pesimismo. No ha cambiado su pesimismo. Entonces, una cosa tiene que ver con la velocidad de crucero, que es un tema que se habla mucho y se hace menos. A mí, cuando se habla de productividad, siempre me viene la idea de la carrera de la Reina Roja, ¿no? En Alicia a través del espejo, que la Reina Roja toma a Alicia de la mano y corren, y corren, y corren, y corren, y corren, y cuando paran de correr, porque Alicia está muy cansada, están exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo es eso que corremos y no? Bueno, porque yo no sé, dice la reina, cómo es en tu país, pero acá se corre para quedarse en el mismo lugar y se corre el doble de rápido para avanzar, ¿ya? Y creo que eso tiene que ver en productividad y en crecimiento tiene que ver con eso. Que a lo mejor las cosas que en el pasado andaban bien, como por ejemplo el sistema político, la desaceleración de la productividad es algo que ocurre ya hace 10 años atrás, no es algo nuevo, y el régimen político quizás ahora nos está empezando a apretar más de lo que nos apretaba antes. O sea, las cosas empiezan a apretar más, las instituciones hay que estar permanentemente poniéndolas al día, todo hay que estar poniéndolo al día, solo para quedarse en el mismo lugar. Y de ahí hay que avanzar. Y lo otro es el motor de partida, ¿ya? El motor de partida. Esta visión que muestra la presidenta de el consumo que crece muy poco, la inversión que no repunta, cómo le metemos un motor de partida a la economía también para que crezca en el corto plazo, no solo en el mediano plazo. Necesitamos correr el doble, parece, ¿no? Correr el triple quizás. Correr más mejor rápido. el triple. Claro, Sí, pues también la cosa no está muy positiva, que digamos, pero a mí me pasó cuando leí el IPOM, cuando salió a principios de septiembre, que me llamó la atención y me gustó mucho el análisis que se hizo donde se diferencia el avance de la inversión, ¿ya? Porque estamos creciendo, vamos a crecer este año por ahí por el 2, pero se hace la diferencia, y para mí por lo menos se hizo claro con estos microdatos que mencionó la presidenta, que el carro de la inversión lo está llevando la minería ahora. Sí. Y todos los otros sectores, según lo que presentó ahora, tiene la inversión hacia abajo. Y si tú miras el IMASEC, por otro lado, lo que ha salido hasta julio, generalmente, si tú comparas con los años anteriores, el aporte del IMASEC de los no mineros ha sido mucho mayor de lo que hemos tenido este año. Entonces, a mí me pasa que ahí creo que hay alguna oportunidad de por lo menos tener luces o poder analizar, si queremos, como dice Igal, ya, cortísimo plazo, actuemos ahora, ver dónde podríamos empezar a aplicar ciertos shocks para revitalizar, digamos, la actividad. Porque, bueno, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay masa salarial y sin masa salarial no hay consumo. Entonces yo creo que eso es importante y de este último poema a mí me pareció eso muy, muy valioso, ese análisis. Pablo, ¿qué preocupaciones o destacarías tú? Bueno, creo que la gracia de los que tenemos más años es que uno ve que estas historias están siempre presentes, Tú ¿cierto? estuviste 10 años ahí en la discusión. Claro, Ay, pero incluso el 2000, o sea, entre el 2000 y el 2002, la pregunta era ¿por qué la economía está creciendo al 4,5 y no al 7? O sea, hemos tenido esta historia y creo que, como lo mencionaron recién aquí los amigos, las instituciones son súper importantes. Entonces, si uno se hace la pregunta, ¿cuáles son las instituciones que realmente han cambiado a Chile desde el año 2000, desde que entró China al mundo? Que puede ser un tremendo... Eso. Yo creo que ese es un punto muy clave, ¿no? Y creo que tenemos dos instituciones que son súper importantes. Y después hay dos eslogans que nos han hecho muy mal. Las dos instituciones que son muy importantes fue la meta de inflación del Banco Central y la regla fiscal. Pero esas son instituciones que permiten gestionar el día a día. Gestionar el día a día, los vaivenes, ¿cierto? Mantener la casa ordenada, mantenerse corriendo en el mismo lugar, como dice Igal, porque quizás la entropía de la vida hace que la economía en realidad se tiendan a desordenar. Entonces, por lo menos nos mantuvimos con una macro ordenada. De hecho, ayer se presentó se anunció el presupuesto. Es bien notable que han pasado 25 años. Mario Marcel estuvo en el momento cuando se creó la regla fiscal.
uno puede discutir si hay más deuda, menos deuda, déficit, pero en lo general es bien impresionante que la política fiscal en Chile, dentro de todo, no es una fuente de distorsión macro. Y la presidenta acaba de presentar el IPOM, ¿cierto? Tenemos IPOM del año 2000, de nuevo lo mismo. ¿Cuáles son los dos slogans que que yo creo que nos hacen bastante mal? Y que son bastante repetidos en el mundo más político y que frenan un poquito la idea de que hay que tener mejores instituciones. Lo primero es que estamos como a puertas del desarrollo. Estamos a las puertas del desarrollo. Y eso es como pensar que corriste una maratón, estás en el kilómetro 41 y basta un empujoncito y después viene una especie de paraíso. Y la cosa no es así. Después parte una nueva maratón, ¿cierto? Entonces esta idea de que puedes llegar a un nivel donde supuestamente se acabó el problema es una traba, yo creo, conceptual. Esto tiene que ser permanente. Y lo segundo, yo creo que nos ha hecho muy mal este eslogan que se repite muchas veces, que antes de distribuir hay que crecer, ¿cierto? Entonces, antes de distribuir tenemos que crecer. Y el problema es que cuando la economía chilena pasa de tener $4.000 per cápita en el año 90 a entre 25.000 y 30.000, ahora la decisión es, bueno, ya crecimos, así que ahora hay que distribuirnos. Cuando en realidad deben ser las dos cosas. Hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, y nos hemos entrabado ahora en una discusión donde aparentemente, y podemos discutirlo más en detalle, de quizás el tema del cobre nos afectó más negativamente, el foco solamente ha sido en redistribuir. Tenemos instituciones que se han enfocado a redistribuir y con muy poco énfasis en la parte de la institución política para hacer una economía más eficiente, más productiva, desarrollar nuevos sectores. Es bien notable que si uno se pregunta cuáles son los sectores nuevos que han surgido en Chile en los últimos 10 años, cuesta pensar. Sí. El arándano. Claro. Vamos a eso, el arándano, es notable. Quiero profundizar en algunos aspectos, pero tienen unos papeles en sus mesas. Si quieren hacer preguntas, pueden poner su nombre y escribir la pregunta, a quién va dirigido, si va dirigido todo el panel, las vamos a ir recogiendo, yo así las voy a ir integrando, ¿ya? Hemos hablado harto de instituciones. La primera reacción de ustedes fue instituciones, fue reformas o instituciones para tener las condiciones para avanzar en esas reformas. Soledad, tú hablaste de las reformas políticas. Si lográramos esas condiciones para generar acuerdos, ¿cuáles debieran ser las reformas más importantes que debiéramos avanzar? Que tengan un efecto económico. Este efecto económico. ¿Dónde fijarías tú la que ya tenemos sobre la mesa? A ver, la primera, bueno, si lográramos hacer la reforma política y como dar certeza en términos del Estado de Derecho, que no lo digo como que de repente uno lo ve solamente en la perspectiva de la seguridad, etcétera, pero para que las inversiones efectivamente se realicen es necesario tener certeza sobre las reglas del juego y estar permanentemente discutiendo en cuáles son esas reglas del juego o en qué queremos cambiar las reglas del juego. Eso afecta. Entonces, cuando yo te hablo de una reforma al sistema político, implica generar la posibilidad de generar estos acuerdos, y parte de estos acuerdos es decir cuáles son las reglas del juego. A lo mejor no nos gustan las reglas del juego que tenemos, cada uno puede tener su opinión respecto de cuáles son las que más le gusta, pero es el momento de decirse que estas son y mantengámoslas por un tiempo para poder dar certeza y que cada uno tome las decisiones en función de cuáles van a ser esas decisiones. Eso no pasa. Y en términos de políticas más específicas, yo quiero mencionar dos que no creo que esté diciendo nada nuevo. Lo primero es todo lo que tiene que ver con la permisología, que la permisología se habla mucho en términos de trabar las inversiones. Hemos hablado harto ahora de que le ponemos palito a la rueda de las bicicletas, ¿no es cierto?, etcétera. Creo ahí que el esfuerzo en todo caso que está haciendo el Ministerio de Economía, si bien no tiene el alcance que a mí me gustaría, creo que sí es como si logran efectivamente que pasemos desde tener que sacar el permiso a tener declaraciones juradas en muchos de los casos, creo que eso va a hacer un avance. Me gustaría eliminar montones de permisos y hacer reforma de instituciones también, pero eso creo que ya es un elemento, un avance. Y quiero mencionar una dimensión del tema de la permisología que a mí me parece que está bien olvidada y que tiene impacto
en el crecimiento más allá de destrabar la inversión. Y es que hoy día la permisología tiene un efecto en términos de obstaculizar la entrada a distintos sectores y eso afecta a la competencia. Y cuando uno afecta la competencia, tienes menos incentivo a introducir mejoras en tu sector, en tu industria, porque no tienes ninguna amenaza. Hoy día, por ejemplo, sí, para conseguir el permiso para construir una estación de servicio, te demoras 2 o 3 años en tener en poder como instalar una estación de servicio en un determinado lugar. ¿Qué incentivo tiene el resto de las estaciones de servicio a mejorar? Ninguno. Claro, menos competencia. Entonces, la permisología destraba inversión, creo que genera como un flujo, etcétera, pero hay una dimensión en términos de generar incentivos a la competencia y a través de ese incentivo a la competencia mejorar la productividad, que creo que son importantes y que creo que se menciona bastante poco. Entonces, eso es un primer elemento. Y un segundo elemento tiene que ver con lo que es la reforma al Estado. Que hay una parte de permisología que es reforma al Estado, pero el otro yo creo que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sector público no nos ayuda mucho enlentece mucho los procesos. Hoy día incluso tenemos como esta mirada del empleo que está como mezclada. Yo creo que lograr generar un cambio en la forma como funciona el Estado, creo que sería un avance importante. Acá hay una pregunta de pasar que quizás tiene que ver con lo que estás diciendo, que es con la modernización del Estado. ¿Cómo también se hace cargo las instituciones de la corrupción y la correlación directa con el estancamiento y falta de crecimiento? Pablo Salinas, ¿cómo ves tú la relación? No, yo creo que hay una relación directa, pero yo no quiero como acotar el problema o como no quiero decir que el único problema en términos o el problema del Estado tiene que ver con la corrupción. Porque si bien yo sé que tenemos problemas, etcétera, no creo que eso sea, no quiero decir que todo es corrupto, etcétera, porque me cargan esas caricaturizaciones, tenemos problemas de eso, pero creo que tenemos problemas de funcionamiento y problemas de eficiencia al sector público que van más allá de solamente eso. Entonces, de los problemas de corrupción. No es para caracterizarla ni nada. Están planteando que hayan acuerdos, pero lo que se ve reflejado a la gente que no confían en las personas que toman los acuerdos. Yo he escuchado, primero le quiero agradecer a la presidenta de la Constitución y todo, pero luego las discusiones súper acertadas y concretas. Pero hay algo que me detiene, que el problema es relevante. Yo creo que, claro, necesitamos tomar acuerdos, no podemos tomar acuerdos porque la gente no confía. La presidenta habla de la gente respecto al desempleo como lo más importante, pero no poniendo como primera prioridad el Banco Central. Todas las instituciones están por la gente. Cuando se hicieron los retiros, es una pésima medida económica, pero es la medida que socialmente la gente aprecia porque estaban en la luna. Entonces, la legitimidad de las instituciones, vamos a seguir. Pero solo muy cortito, yo no quiero decir que no haya un problema de corrupción en determinado y que eso afecte la confianza. Lo que quiero decir que yo creo que eso no es el único problema que nosotros tenemos. Porque tenemos que, o sea... Para terminar, porque yo tengo tantas preguntas que va a ser una rara, es que me echo de menos la innovación. Vamos a seguir con él. ¿Qué pasa con los chicos, por ejemplo? Vamos a seguir. Mira, Buenas intervenciones. Déjame poner una Es un poco la legitimidad de las instituciones también, que bueno, parte del problema que tenemos. déjame poner una nota de optimismo. ¿ya? Qué bueno, Vamos a poner me gusta. una nota de optimismo, porque cuando ya estamos todos así deprimidos, Eso. si estamos todos, viene todo, como decía Pablo, vamos a ser desarrollados, estaría quizás para el otro lado. Si a mí me hubiesen dicho, que es algo que me comentó alguien en alguna ocasión, si a mí me hubiesen dicho en el año 2019 que venía un estallido social, que iban a haber procesos constituyentes 2 fallidos, que íbamos a tener una pandemia, que, ¿cómo se llama? Que iba a haber guerra en Europa,
¿Dónde iba a estar Chile? Nunca hubiese pensado que íbamos a estar acá. Hubiese pensado que íbamos a estar en una crisis política mucho mayor que la que estamos, que íbamos a tener el gobierno más de izquierda que ha tenido la República, o el segundo más de izquierda que ha tenido la República desde su fundación, y que estamos con la inflación convergiendo a 3%, y la economía creciendo escuálido, pero creciendo, y las instituciones todavía presentes. Yo creo que es una prueba ácida de un país, creo que es una prueba ácida de un país que es capaz de hacer mucho, ¿ya? Creo que otros países no pasaron la prueba ácida. Es cosa de mirar alrededor. Colombia, que era un país bastante estable. México, que era un país que tenía bastante también estabilidad, no pasaron la prueba ácida. Chile, yo creo que está pasando la prueba ácida. Seguimos con la meta de inflación, seguimos con la responsabilidad fiscal, seguimos. A mí me parece sorprendente. Y a eso se suma que tenemos muchos recursos naturales que se están haciendo cada vez más importantes. Para todo este tema de la electromovilidad y el calentamiento global, el cobre, del cual tenemos como 15% del cobre del mundo, es importante, el litio, del cual tenemos como 40%, los bosques que tenemos que absorben CO2, no como el Amazonas, pero son muy importantes, van a traer mucha inversión. Yo creo que la inversión va a llegar. Es un país que tiene las instituciones, no hay conflictos geopolíticos que son muy distorsionantes para cuando viene inversión extranjera o para el comercio internacional. No tenemos nada de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, sí, es aceitar y no dejar de ocuparnos. Yo creo que en la corrupción el problema mayor no es la corrupción donde hay gente y hay cash flow, hay gente tratando de pegar manotazo. Esa cuestión es como, el tema es no hacerse cargo. Y yo creo que el país se está haciendo cargo, está pidiendo que eso no siga. Y esa cuestión no es... yo no soy experto hay expertos y lo veo... Pero yo quisiera ayudarte porque es verdad que nuestra legislación ha endurecido eso. ¿Ah? Sí, gracias por el optimismo. Es verdad que una perspectiva nos ayuda a una perspectiva más amplia. Y tenemos leyes cada vez más duras para castigar además los delitos de corrupción entre privados, la ley de delito económico, o sea, lo tenemos en la agenda, creo yo. Pero junto con tu optimismo, y gracias por esa nota, ¿cómo empujamos o aceleramos hacia adelante? Yo creo que no podemos quedarnos en que sobrevivimos bien, porque miramos la proyección hacia adelante. Por ejemplo, el tema del ahorro. ¿Qué medidas, así como hablábamos de las medidas como más de políticas para la inversión, qué medidas podemos tomar para profundizar el ahorro que hablábamos antes con la presidenta? Mira, voy a pasar el micrófono porque para no acapararme, pero claro, yo por lo menos me gusta opinar desde la perspectiva donde yo tengo más conocimiento, ¿ya? Entonces, gracias por la pregunta del ahorro, porque si me pregunta de la corrupción o de eso, no voy a ser como los economistas, que hablamos de todo como que si supiéramos de todo. Creo que ¿cómo se llama? La presidente del Banco Central mencionó, por ejemplo, una idea que son estos repos, es que son cosas súper técnicas, son los repos respecto de poder facilitar los repos con documentos de gobierno, que le van a dar más liquidez a un mercado que perdió liquidez dado los retiros y dado el crecimiento de la deuda que hemos tenido, que no es escandaloso, pero le genera cierta restricción al mercado. Tenemos en Chile, hay varias cosas que se pueden hacer en términos del mercado de capitales. La tasa de ahorro en Chile no ha caído tanto, ¿ya? Entonces tampoco podemos decir, oye, el problema es, cayeron los ahorros de largo plazo por los retiros, ¿ya? Pero la tasa de ahorro ni la tasa de inversión ha caído tanto. La cantidad del ingreso que estamos dedicando a inversión es muy similar a la que tenemos en los últimos 7 años. No es menor. El problema fundamental, creo yo, son falta de oportunidades y de que está aceitada la máquina hacia las oportunidades. Y en el mercado de capitales creo que es uno de los sectores que podría pegarse como sectores nuevos que decía Pablo, no sería nuevo, pero podría acelerarse bastante. Tiene bastante... Sí. Carola, hay una pregunta aquí que nos pone también esta perspectiva global que nos decía la presidenta, que están
siempre observando, ¿cierto? Somos una economía abierta y obviamente es importante lo que aparezca afuera. Entonces, la pregunta es, ¿creen que los estímulos en China mejoren el escenario de crecimiento, aumentando el traspaso inflacionario? No sé si leo, pero respecto de ¿cómo van a afectar los estímulos de China nuestros escenarios locales? ¿Cómo lo ven? A ver, los estímulos de China que se dieron la semana pasada, ¿cierto? Hubo una pata que fue política monetaria, bajando tasas. Hubo otra pata que fue de estímulo al sector inmobiliario. Y hubo otra pata que tiene relación con el mercado de capitales, en el cual se le otorga, ¿cierto?, más posibilidad de liquidez al mercado de capitales. Y además al día siguiente se anunciaron medidas fiscales. Entonces tiene como varias patas, según hasta donde yo entiendo. A mí me pasa que la parte financiera creo que no va a pasar mucho con eso porque se dieron estímulos en un sector que no estaba acotado. No hay falta de pedida de liquidez por ese lado. Creo que eso no pasa nada. A nosotros como Chile lo que más nos pega es el tema de la posible demanda de cobre y de materias primas dado este impulso que se dio al sector inmobiliario. Ya eso nos afecta en Chile vía mayor precio del cobre, vía valorización de nuestras propias exportaciones. Ahora, yo no sé si eso va a ser algo muy persistente hacia adelante. Recordemos que hay elecciones en Estados Unidos. Uno de los candidatos es bastante anti-China o podemos exponernos a una nueva guerra comercial, cosas de ese tipo. Entonces, yo no creo que este salvataje a China sea como una balita de plata para nosotros y nos podemos quedar tranquilos hacia el largo plazo de que ya todo está arreglado porque China está arreglando las cosas. Ahora, en esta ola de estos días, ¿está siendo positivo? Sí, está siendo positivo, pero no creo que sea algo como súper estructural lo que está haciendo China. Puede ser, pero Sí. puede que no. Claro, tenemos además las elecciones. Exacto. Volvamos al largo plazo, Pablo. Y Gal está diciendo nuestros recursos naturales y dentro del IPOM han salido los temas de nuevas, ¿cierto? Y de esta discusión post-IPOM. Tú has estado mirando el tema de hidrógeno verde. ¿Cómo ves tú esos nuevos sectores que podrían atraer inversiones y hacernos crecer más? O sea, yo creo que, la ventaja comparativa para volver a conceptos básicos en economía es súper central para una economía chica como la chilena. Y es muy obvio que tenemos una tremenda ventaja comparativa en todo lo que se requiere para la transición energética. Ahora, ¿cómo se materializa eso y cuál va a ser el efecto y qué es lo que hay que hacer para llegar ahí? Un camino más tortuoso, ¿cierto? Se discutió acá lo de la permisología. Yo estaba acordándome de episodios. ¿Cuáles son los episodios como señeros de nuestro tema ambiental en Chile? Y no tienen que ver con la permisología, tienen más que ver con la voluntad. O sea, acordémonos de todo el problema que hubo con Hidroaicén. Eso no fue un problema de permisología, fue un problema político. ¿Ya? Barrancones, nos hemos olvidado de Barrancones, en el 2010, un llamado a la presidencia bloqueó una inversión grande, producto de razones ambientales, pero que estaban aprobadas de acuerdo a la comillas permisología. Acordémonos de Dominga, la salida entera del equipo económico, producto de una decisión de bypasearse y acelerar algunos procesos, no de la permisología per se. Y ahora, yo creo que de estos 4 eventos hay uno más reciente, que fue la semana pasada, que yo, no sé, no tenía recuerdo de alguna señal política más en la otra dirección. De decir, frente a una diferencia en criterios, no vamos a dejar que simplemente esto quede ahí, sino que hay una decisión política. Creo que esa parte va además de los temas de mejorar los permisos, mejorar los proyectos que están de permisos ambientales, sectoriales, ¿cierto? Claramente hay un tema de voluntad que quizás nos hace también falta, porque bueno, como dije al principio, quizás llegó el momento de discutir cómo distribuir y tanto cómo seguir creciendo. Entonces, la ventaja de las nuevas sectores que están surgiendo es que yo creo que convocan más unanimidad, o sea, hay más consenso del punto de vista político más en general de que esto es importante. ¿Ya? Que es importante avanzar en litio. Se ha cuestionado si lo del litio se podría haber hecho de forma distinta, pero se está avanzando. Lo del hidrógeno verde,
presidente ha mostrado particular interés porque viene de allá. Entonces hay como señales de que esto claramente puede avanzar, pero hay que materializarlo porque son cosas de a 5, 10 años. Ahora, ¿cuál puede ser el impacto concreto en Chile? Yo creo que el impacto concreto en Chile puede venir por varios ángulos, pero hay uno que es muy obvio. Nosotros importamos alrededor de 15.000 millones de dólares al año en combustibles fósiles para generar energía. Si logramos sustituir eso por energías renovables hechas en Chile, para consumo interno, o sea, esto es, no, el hidrógeno verde es como ya cuando nos sobre mucho, ¿cierto? Son 15.000 millones de dólares de más PIB a la vena, ¿cierto? Y con costos marginales que potencialmente pueden ser mucho más bajos, mejorando, ¿cierto? Toda la estructura de costos de la economía en general. Entonces, ese es un camino, pero necesitamos transmisión, necesitamos más generación en el norte, necesitamos plantas desalinizadoras, ¿cierto? O sea, hay todo un camino de inversiones que hay que ir materializando. Pero tiene que estar de una manera coordinado y estructurado, que eso y son tiene las que haber coordinaciones no solamente que- mejorar los permisos, sino que también tener voluntad política clara de que hay que ir para allá. Creo que quizá uno es más optimista, como dice Igal. Déjame dar un ejemplo, creo que es bien interesante. Nos hemos comparado harto con Brasil estas últimas semanas, ¿no? Brasil tiene un crecimiento tendencial 2%, igual que nosotros, ¿ya? Con una economía que debe tener un ingreso per cápita entre la mitad y 2/3 de Chile. Bueno, pero es curioso que Brasil tenía un crecimiento del PIB per cápita, o el PIB tendencial, como de 1. ¿Ya? Y hace unos años atrás hice una serie de reformas estructurales. ¿Cuáles fueron esas reformas estructurales? Mejorar el mercado laboral, tener un banco central independiente, solucionar los problemas de pensiones graves que tenían. ¿Ya? Ahora, con eso se transformaron en nosotros. ¿Cierto? Tengo que mirar a otro lado. Entonces, No, por supuesto, pero esto demuestra que requieres un grupo de esfuerzo de consenso político para mover estas cosas. Ojalá, preguntaba respecto al ahorro, yo creo que la cosa más evidente es que nadie quiere ahorrar voluntariamente. Si la gente ahorrara voluntariamente no tendríamos problemas de ahorro. Tiene que ser ahorro obligatorio. Tiene que ser obligatorio. Tiene que ser obligatorio y la única forma de hacer ahorro obligatorio es con la reforma de pensiones. Entonces, ojalá que se apruebe la reforma de pensiones con más ahorro obligatorio. Creo que es natural. Ahí está toda la discusión de cómo se hace y el detalle, ¿no? Pero esa es una dirección muy, muy obvia, macroeconómicamente relevante. Antes de meternos como en este crecimiento, la proyección de corto plazo, que era el título, ¿no es cierto?, 2024, Solea, hablamos mucho hablamos poco, se anunció del tema del mercado laboral. ¿Ah? Y yo tengo la aprehensión de que esta persistencia de estas cifras, ¿no es cierto?, llegamos a un punto, no hayan cosas subyacentes que sean más preocupantes respecto de participación laboral, de transformación. Hay un estudio reciente del BID que hablaba de la transformación digital asociado a empleo. Estamos encareciendo la contratación, por mucho que vaya ahorro, pero hay un encarecimiento de la contratación. ¿Cómo ves tú el tema de mercado laboral, capital humano? A ver, lo primero es que la recuperación del mercado laboral en Chile en comparación a lo que fue la OECD post pandemia, nosotros estamos como abajo. Y los grupos que han sido más afectados en esto son los jóvenes, hombres y mujeres que están como por debajo. Sorprendentemente las mujeres adultas, en el fondo no jóvenes, o en total, en el agregado, sí se han recuperado respecto a lo que estaban antes, pero tienen una brecha tan grande en términos de ocupación que todavía ahí hay un desafío grande. Y por otro lado, es algo que yo creo que también estamos como olvidándonos o no mirando tanto, es el desempleo que está de las personas por sobre 55 años, que sale en el IPOM, en el fondo, que esa es una que no se ha recuperado, los que tenían 55 al momento de la pandemia, en el fondo. Y eso es un punto importante, el desempleo o la menor ocupación en general de las personas adultas ya sobre 50 o sobre 55 años, porque hay que pensar que la pirámide poblacional en el fondo se está cambiando y ese es un grupo que crecientemente va a tener, o sea, si nosotros queremos tener crecimiento necesitamos prolongar la vida laboral de las personas. Y esto va más allá de si subimos o no la edad de jubilación, que ojalá que sí la subamos, pero en el fondo las personas voluntariamente podrían seguir trabajando más, pero si no hay oportunidad, en el fondo no sacamos nada con hacer eso. Entonces, yo creo que acá nosotros tenemos desafíos al inicio en la base de la pirámide poblacional y en la parte de arriba.
Lo que muestran estudios que se han hecho en términos de cobertura y de calidad del capital humano en Chile muestran que nosotros en general no tenemos un problema de cobertura, a excepción de la educación inicial, donde ahí sí hay un problema de cobertura importante y que además tiene importancia en el crecimiento a largo plazo. Pero si uno mira a nivel de la educación secundaria y en lo que es la educación superior, nosotros estamos bastante bien. Somos de los países de la OECD el segundo país que tiene la tasa de graduación más alta en educación secundaria. O sea, en el fondo, nuestro problema no va por ahí, sino que nuestro problema va por la calidad. En el fondo, donde cuando uno mira los resultados de los test de PISA, el test, el PIAC, creo que se llama, que es el que mira las capacidades en términos de número matemáticos y como de lenguaje de los adultos. El mayor porcentaje de los chilenos está en el nivel 1, cuando uno se compara estamos totalmente en el caso de la OSD, está en el nivel 3 o 4. Por lo tanto, nosotros tenemos un problema de habilidades y de competencias de nuestra fuerza laboral. Y aquí la reforma a la cual o los cambios a los que uno debería empujar van en dos direcciones. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con cómo preparamos en el fondo a esta futura fuerza laboral, donde hemos tenido, yo creo que ahí un foco como menos en calidad, poco en lo que pasa dentro de la sala de clases, que se ha demostrado que es lo más importante en términos del aprendizaje. Y aquí, si uno tuviera que elegir algo, yo me trataría de trabajar en todo lo que es en atraer y retener el talento docente, en el fondo, los profesores de los colegios. Ahora, sí. Creo que ya hay un desafío enorme. Creo también que a nivel de educación superior tenemos que preguntarnos si estamos formando a los futuros profesionales del futuro, donde en el caso chileno nosotros tenemos muchas restricciones porque las universidades entregan los títulos profesionales, eso hace que las carreras tengan que ser más largas de lo que son en el resto del mundo, y por otro lado que tenemos que entregarle una formación profesional, y a veces el exceso de formación profesional dificulta la formación general, que para un mundo en que está cambiando tanto y tan dinámico puede ser mucho más importante que el aprender la técnica. Y ahí hay cambios normativos que uno podría hacer, además de cambios culturales, para poder mejorar eso. Pero todo lo que uno puede hacer en términos de educación, en términos de educación inicial y de educación secundaria y educación superior, tiene que ver con el futuro de la fuerza laboral. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy día con la actual fuerza laboral? Porque nuestra actual fuerza laboral también tiene problemas. En términos de calidad y de desarrollo de competencias, estamos atrasados, por ejemplo, en términos de competencias para la inteligencia artificial. Y aquí es lo que tiene que ver con la certificación de competencias. Probablemente una reforma al sistema de capacitación. Se hablaba montones, justo ayer leía lo que se había hecho en términos de la reforma al CENSE. Al CENSE todas las veces hay propuestas de reformas al CENSE, y yo lo que uno tendría que buscar es un buen mecanismo de certificaciones, de modo de mejorar el mismatch en el fondo que puede haber entre las competencias de las personas y las competencias que las empresas quieren. Ahí Chile Valora ha hecho algo al respecto, pero yo creo que se puede Que tiene que ser más ágil. hacer mucho más, claro. Y por otro lado, es la mayor vinculación de la empresa con la formación técnica. Yo creo que eso también es algo que hoy día está como medio desarticulado, incluso lo que es la educación secundaria técnico-profesional con la educación superior técnico-profesional, no hay una buena articulación, y yo creo que todo eso contribuye a mejorar las capacidades de la fuerza laboral que hoy día está trabajando. Súper. Nos queda poquito rato para ir terminando, que nos gusta terminar puntual. Quiero llevar a cómo vamos terminando el año. ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo vemos las perspectivas para el próximo año? La presentación que vimos, la presidenta del Banco Central nos mostraba una proyección de largo plazo con distintos escenarios, etcétera. Y una tendencia en algún minuto a seguir con la tendencia a la baja de las tasas. Pero vemos, por ejemplo, distintos mercados todavía muy ajustados. El mercado inmobiliario, hemos hecho una iniciativa aquí en la Escuela de Negocio que lo vemos muy, muy afectado, que tiene que ver también con una parte de un consumo más profundo, más de largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes, Igal, Carola, que están ahí más cercanos al mundo de las inversiones?
Sí, Ok. sí, hablémonos como si a los inversionistas. Primero una nota de pesimismo. El pesimismo. lleva demasiado No, el optimismo. pesimismo viene, ¿cómo se llama? Justamente del lado de lo que hablaba la Sole, de la educación, de la falta como de y voluntad política de Estado de empujar una revolución en educación, que es lo que necesitamos, y eso, tú ves, se habla, lo que más se habla son aspectos financieros, eso es lo que más se habla, que si es gratis, que si no es gratis, Sí. que cuánto cuesta, que la tasa de interés. Volviendo al 2004. Sí, 24. 24, perdón. Eso. Son- Lo que están viendo es cómo esto se expande de una manera increíble. Esto es una revolución. Qué bueno. Qué bueno. Claro, Probablemente yo hoy creo va a que ser más el desafío de la fácil. educación es que es largo plazo, ¿no es Sí, cierto? Ya, volvamos a pero los cortos probablemente con las nuevas tecnologías va a ser plazos, más de corto más plazo. fácil, sí, más de corto plazo. Este año lo estamos terminando con una economía. O sea, el diagnóstico que mostró la Presidente me parece bastante acertado en general. Estamos terminando un año con la actividad bastante plana, con un mercado laboral que responde a ello y no agarra dinamismo. Vimos en los últimos informes del INE sobre remuneraciones un efecto significativo en las remuneraciones de los menos calificados, con impacto en los sectores que los contratan por el aumento del salario mínimo, que probablemente también va a afectar, vamos a tener efectos visibles en lo que es el mercado laboral, entonces un mercado laboral que no se ve particularmente dinámico. La ventaja es que la inflación, más allá de este tema de la tarifa eléctrica, está muy cerca de estar en la meta, digamos, del Banco Central, y por lo tanto le da espacio al Banco Central para bajar tasas. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es aliviar el capital de trabajo. Entonces, todas las empresas que están con el problema de la bicicleta, que después de todo este tiempo de demanda tan famélica, empieza a ser cada vez un problema más mayor la bicicleta, abaratar, digamos, el costo de poder manejar la liquidez. Creo que eso va a ser importante. En el sector inmobiliario, me imagino, las empresas, el sector inmobiliario es súper granular, o sea, son un montón de empresas chiquititas y sin proyectos tanto tiempo, la caja empieza a apretar a lo loco y tu gran problema es lo que estás pagando por la caja. Eso yo creo que va a venir un alivio por ese lado. Y ese es un sector que demanda hay. La gente tiene que vivir en un lugar, en algún lado, sobre todo la parte inmobiliaria. Entonces, en la medida que los costos de financiamiento bajen, probablemente se va a reagilizar, porque llevamos mucho tiempo sin aumento de oferta, la gente está empezando efectivamente a vivir más gente por metro cuadrado, y ese es un sector que yo creo que de aquí a lo que resta del año va a empezar a tomar ojalá empiece a tomar mayor dinamismo, y ya a comienzo del próximo año empecemos a ver un cierto repunte. Yo diría eso en general. El tipo de cambio, A ver, juega. mira, el tipo de cambio estoy de acuerdo con los economistas, puede que suba, puede que... ¿Qué piensas tú del tipo de cambio, Carola? A ver. Bueno, lo mismo, vos. Si uno supiera, estaríamos en un Claro, yate. exacto. ¿Está prendido? ¿Cómo, Sí. ¿Cómo ves tú las proyecciones para terminar el año? Las proyecciones y macro. Partir el próximo en términos de yo- análisis de inversión. Por el lado de la inversión. Yo Sí. estoy con Igal en el punto de que es una buena noticia que Chile dijo no quiero una revolución, ¿ya? Eso creo yo que le quitó bastante volatilidad a los mercados. Nos quedamos con más volatilidad, creo yo, derivado de la pérdida de la profundidad del mercado de capitales. Ya estamos más expuestos que antes a los embates internacionales. Pero desde el punto de vista de las inversiones, a mí me parece que el claro ciclo de recortes de tasas que viene en Estados Unidos y en Chile es una oportunidad de inversión. En renta fija, por ejemplo, es una clara oportunidad de inversión dependiendo de las valorizaciones de los papeles, y usted se pone ahí en renta fija y puede hacer ganancia, digamos.
También hay buenas perspectivas desde el punto de vista de las acciones gringas norteamericanas, que están bien valorizadas, pero hasta donde yo entiendo, tiene un buen upside hacia adelante. Todo esto es renta variable, por lo tanto, es sin garantía, pero es lo que se ve, digamos. Y a mí me parece que también es una buena noticia revitalización del peso que hemos visto en el último tiempo, que si bien no sabemos si esto se va a mantener o no, por ahora creo que es un buen momento. Ahora bien, riesgos tenemos hacia adelante y vuelvo a repetir que las elecciones norteamericanas es un riesgo para todo el mundo, en el fondo. Pero sí, raya para la suma, creo que hoy estamos mejor situados que ¿Cómo ves hace un año. las elecciones norteamericanas? ¿En qué sentido? ¿Quién va a ganar? No, Ah. ¿qué efectos tendría? ¿Qué efectos tendría el triunfo de Hoy uno u es otro? difícil, pero tiene efectos, por ejemplo, en la política exterior. Un candidato más centrado al Let's Make America Great Again y el otro no. Hay diferencias, entiendo yo, en términos de impuestos. Hay diferencias en términos del gasto público. Para mí, el avance del gasto público, de la deuda pública de Estados Unidos es un riesgo. Ya es un riesgo porque eso te puede pegar en las tasas de largo plazo y eso puede pegar finalmente en el financiamiento de todo el mundo. Por ahí son los riesgos. Ahora la diferencia entre uno y otro candidato, yo creo que no estoy suficientemente informada. Vamos viendo, pero las cosas que hay que mirar. Pablo, ¿cómo ves tú las proyecciones? ¿Cómo vamos a cerrar el año y vamos a iniciar el próximo? Yo creo que el caso para tasas más bajas en Chile es mucho más nítido que el caso para tasas más bajas en Estados Unidos. No. Si tú ves, la inflación en Chile está mucho más en torno a la meta, yendo a la meta. En Estados Unidos la gente dice, sí, viene bajando, pero vamos viendo. La economía norteamericana sigue creciendo a tasas que son por encima de lo que uno denominaría el potencial. El mercado laboral sigue estando bastante apretado dentro de todo. La política fiscal que mencionó Carola, el déficit fiscal de Estados Unidos es 7 puntos del PIB. Sí. Ahora, el plan de Trump es aumentar el déficit en 5 trillones de dólares en los próximos 10 años. Eso son 20 puntos más. O sea, son magnitudes estratosféricas. Entonces yo creo que el riesgo de tasas altas en el mundo y que la Fed, a ver, yo leí el comunicado de la Fed, no logro entender por qué ese comunicado justifica bajar 50 puntos. Si uno ve el primer párrafo, dice la inflación todavía sigue alta, la economía está creciendo, el mercado laboral sigue estando radiante fuerte, así que vamos a bajar 50 puntos. Claro, no se van a bajar otros 50 Ya, puntos. entonces yo creo que hay un riesgo que la Fed o la macro de Estados Unidos llame a tasa un poco más alta. Ese riesgo para el caso de Chile no existe porque acá la economía está más floja, ¿cierto? Hay crecimiento claramente en torno, incluso por debajo un poquito del potencial en los últimos trimestres. La inflación está mucho más encaminada a la meta. Ahora, ¿qué es lo que implica eso para el dólar? Bueno, uno ahí verá, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Pero, Como buen economista puede subir o bajar. claro, exactamente. Bueno, les quiero agradecer, Soledad, Igal, Carola, Pablo, por este espacio de análisis. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, nosotros seguimos como Escuela de Negocio, como bien saben, haciendo este análisis y reflexión. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena semana. Una fotito, pero parado, ¿no? Eso, todas las botellas y cosas. Este micrófono.